Bienvenido, No Diego. te preocupes, Diego, tiralo afuera. Diego Taboada está con nosotros, que es el fundador del Instituto de Conservación de Ballenas. Gracias por estar acá. Bienvenido. Te teníamos invitado el año pasado cuando vino Julieta Almada, documentalista que está haciendo unos trabajos hermosísimos allá en la península, y no pudiste llegar ese día porque fue tal el diluvio y tal, estaba todo tan inundado que no llegaste, pero qué bueno que estés acá. El auto necesitaba remos y no los tenía, así que Bueno, posible, estás acostumbrado a ver agua y a ver gente nadando y nadar vos inclusive seguramente. La realidad es que ver el móvil en Villa Gesell y ver el mar es una cosa increíble. Inmediatamente nos conecta a mí me conecta con las ballenas. ¿Y con lo que venís haciendo hace cuántos años? Personalmente hace 23 años que me sumé a un proyecto de investigación que se fundó en Península Valdés en los años 70 y ya lleva más de 40 años, 42 años. ¿El instituto? El programa de investigación Ballena Franca Austral, que es el que fundó el Dr. Roger Payne, un americano que vino en esa época a investigar. Sabía que había ballenas y con el tiempito él descubrió cómo identificar una ballena de otra por las callosidades que tienen. ¿Vieron esas marcas blancas que tienen las ballenas? Sí. Y a partir de ese patrón de callosidades, bueno, año a año tomamos miles de fotografías que nos permiten saber quién es quién en esta población de ballenas. Esa es como la huella digital, ¿no? Exactamente, exactamente. De la ballena. No varía, cada individuo tiene una distribución particular que no se altera a lo largo del año y bueno, así conocemos ya 4 generaciones de ballenas y nuestro catálogo tiene más de 2.800 ballenas identificadas. ¿Y las fotos las sacan siempre desde los mismos lugares? Las fotos se toman, digamos, con un avión, se vuela todo el perímetro de la península, son 500 kilómetros de relevamiento aéreo. Cuando encontramos un grupo de ballenas a una altitud de 100 metros, 70 metros, se empieza a dar vueltas en círculo y hay un fotógrafo especializado con un estómago bien fuerte para resistir toda esa fuerza que hay que hacer. Y se toman, bueno, literalmente miles de fotografías, 6.000, 7.000 fotografías que después se analizan. Después las tienen que ir estudiando porque en el momento no se dan cuenta. Exactamente. Ahora, el trabajo de esta ballena, esta foto de esta ballena, es la misma que sacamos hace... ¿Quién lo hace? ¿Cómo es así? Bueno, hasta hace pocos Manual, años, digamos, pocos años se hacía manualmente. ¿Comparando Había la un foto? investigador, después de hacer el trabajo de campo, iba a su laboratorio, fotitos, los slides, tiene un trabajo realmente muy sofisticado. Hace poco se desarrolló un software que lo que hace es tomar esta fotografía, traza distintos puntos y eso entra en un programa que machea automáticamente y bueno, son miles de fotografías que se analizan y cuando aparece una similar dice, bueno, esta es fulana y la busca dentro de nuestro catálogo. Esas callosidades, perdón, no van creciendo año a año. No se modifican en lo absoluto, a lo largo de toda la vida. ¿Nacen con esa callosidad? Nacen con esa callosidad, se intensifican cuando nacen con lo que son los piojos de las ballenas, que son unos ciámidos muy grandotes que se le agarran de las callosidades. Entonces el ballenato al nacer, la madre lo impregna de estos piojos, no saben lo que es el peine fino, entonces viven con ellos. Pero esos piojos, ciámidos dijiste. Son ciámidos, sí, ¿Esos son ciámidos son pequeños los que crustáceos, sí. atraen a las gaviotas y las gaviotas producen lastimaduras ahí o no? No, son dos cosas distintas, El problema de las gaviotas está más originado con que ellas encontraron en la piel y en la grasa de las ballenas una fuente de alimento, de proteína, y bueno, ya hace muchos años una tomó un pedazo de grasa y eso se fue convirtiendo en una bola de nieve que, bueno, hoy están padeciendo las ballenas, ¿no? Pero leía ¿Las lastiman mucho? Las lastiman mucho, sí, en particular las madres con crías. Nosotros hace casi 20 años que monitoreamos esta relación entre gaviotas y ballenas y, bueno, algunos datos particulares son que el 80% de las ballenas en Península Valdés tienen lesiones de picotazos. Un gran porcentaje van a madres con crías y esto hace que el 25% del día, en promedio, una madre o una ballena se pase escapando de los ataques de las gaviotas. En un momento en donde las ballenas vienen a la península a cumplir ciclos reproductivos. Entonces la madre tiene que estar amamantando su ballenato y en vez de estar amamantando el 30% del tiempo, exactamente. Entonces eso afecta directamente la salud del ballenato. Y les cambia también
como las actividades del día, lo que en realidad tendrían que hacer. Les Exactamente. Y lo que leí hace poco es que una de los proyectos que se habían pensado justamente para cuidar a las ballenas de las gaviotas era una cosa que había generado, por supuesto, que muchísima discusión, que era matarlas a todas de una manera absolutamente Sí, algo un cruel. poco impensado. Y no evitar la procreación, digamos, con otras técnicas que era como hacer que los huevos, ¿no? Evitar que de los huevos nacieran, sino matarlas que se estaban hay vivas. varias recomendaciones para minimizar estos ataques. Los ataques no van a desaparecer No, una cuestión natural. En toda la vida, salvo que, como mencionaste vos, se eliminen todas las gaviotas. En Península Valdés hay, no sé, 11.000, 12.000 pares de gaviotas, o sea, es imposible, es una especie autóctona. El problema radica, digamos, en cómo se originó este problema. O sea, si bien una gaviota aprendió a alimentarse con el tiempo, el descarte pesquero y el mal manejo de los basurales crearon una fuente de alimentación artificial, antrópica, y eso hizo que la población de gaviotas crezca exponencialmente y que haya cada vez más gaviotas teniendo este comportamiento. La solución inmediata, dicen para los que están viendo esto, es bueno, matemos a la gaviota. La gaviota en realidad es el emisario, es el que viene a decirnos que hay que manejar mejor los residuos, que hay que ver qué pasa con los descartes pesqueros, que hay que ver qué pasa con la contaminación, que hay que ver qué pasa con un montón de problemas que afectan a las ballenas. Estamos acostumbrados a pensar en ballenas y en una postal fantástica, que es cierto, porque la verdad que tanto a mí como a miles de personas nos cautivaron y nos movilizaron. Es una especie que te moviliza lo que tiene que ver con la conservación, pero detrás de las ballenas hay un montón de amenazas y un montón de situaciones que son las que nos ocupan, digamos, dentro del instituto, en esto de modificar hábitos que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, ¿no? De los océanos. Sí. Hablaste de 4 generaciones de ballenas que ya conocen. Sí. ¿Cuántas generaciones pueden llegar a convivir? Todas. ¿Las 4? Todas. O sea, Todas. el ciclo de la Todas. ballena puede permitir que tenga hasta 4 generaciones. No, bueno. ¿Tiene tatarabuela? Hay un ballenato que depende, tiene... Depende de cuánto viva una ballena. A ciencia cierta no sabemos cuánto viven hoy. Sí, sabemos que viven 70 años porque conocemos animales que cuando los empezamos a fotografiar en el 70 eran jóvenes, estaban con un ballenato, las madres empiezan a tener su primer cría a los 9 años. Podemos estimar y hacer algunas comparaciones. Lo cierto es que en especies similares se han encontrado indicios de que las ballenas viven más de 200 años. Entonces, bueno, es una especie que hay que tenerle mucho respeto, hay que darle tiempo de recuperación. Las ballenas francas fueron las más cazadas en esto de generar grasa para iluminar Europa. O sea, ¿Por qué? ¿Cómo Por es eso? ejemplo. Porque con la grasa de las ballenas se hacía, digamos, el aceite para las lámparas. Fue uno de los usos principales a principios del siglo pasado. No existe, digamos, esto de cazar ballenas para consumo como hoy se está buscándole la vuelta. ¿No existe eso, decís? No existió, digamos, a principios del siglo pasado, cuando empezaron a ser cazadas. Sí, digamos, de alguna manera en algunas comunidades específicas, pero nunca se desarrolló la industria de la cacería de ballenas como una fuente alimenticia. Claro. Pero sí la pesca de arrastre y otras pescas están también extinguiendo a la ballena, ¿o no? Los desmayamientos son otro problema para millones de mamíferos marinos, delfines, peces, tortugas, o sea, los millones de kilómetros de redes son otro de los problemas que tienen los cetáceos en el mar. Una cosa que hablaba con Julieta Almada fuera acá del programa un día, y era que yo esto no lo sabía, las ballenas originalmente eran animales, se cree que eran animales de tierra y que, ¿no? Con el crecimiento. Correcto, sí, evolucionaron, vienen de la tierra, de hecho dentro de su esqueleto tienen vestigios de lo que eran las extremidades posteriores. Son mamíferos, digamos, tienen a sus crías, las amamantan. ¿Y qué se cree que fue lo que las llevó a terminar en el agua, digamos? Bueno, habría que leer un poco a Darwin y ver cómo fue la evolución de las especies, pero eso es una pregunta que no te puedo responder, las tendría que responder alguno de los científicos del instituto, especialistas. ¿Y cómo es este tema de la adopción de ballenas? La adopción de ballenas, bueno, es un buen tema. Para nosotros el instituto es una ONG
que digamos, tiene varias patas. Una es la investigación, como venimos hablando, otra tiene que ver con la educación, todo lo que es la concientización en las escuelas. Trabajamos mucho con escuelas, trabajamos mucho con los turistas que van a Península Valdés. Digamos, los turistas son agentes multiplicadores y el avistaje de ballenas es la actividad no letal por excelencia. O sea, mientras unos piensan en cazarlas, hay muchos países que piensan en el uso no letal de las ballenas. Por eso existe una comisión ballenera donde se debate si verlas o comerlas. Es así, en forma simplificada es eso. Y bueno, por suerte tenemos una industria del avistaje increíble en Argentina. Hace muchos años Argentina fue fundadora de esta comisión internacional. Y bueno, con más de 100.000 turistas que se embarcan a ver ballenas, el turismo de avistaje es una economía muy poderosa y concientizadora. O sea, nadie que se baja de una lancha después de ver ballenas, o sea, realmente es una experiencia que si no la tuvieron, Yo fui por suerte. te las recomiendo, sí. Y después está bueno, todo lo que tiene que ver con conservación, que es la creación de legislación, el trabajo con los gobiernos, con las empresas. Hay que articular políticas para que problemas como la contaminación, las gaviotas, las redes, se minimicen. Con esto te quiero decir, el programa de adopción como herramienta de educación se transformó en una forma de vincular a la gente con las ballenas. No son esas cosas que están flotando por allá. Son Antonia, son Casiopeia, son Josephine, digamos, tienen nombres, tienen historias muy lindas de vida que nos enseñan un montón de cosas, de lo que hace una especie a un mamífero en el mar. Y con el programa de adopción lo que buscamos es que la gente se sume a la organización y se comprometa de alguna manera adoptando una ballena de manera simbólica, claro, obviamente. No te la tendrías que llevar a tu casa. No te la tendrías que llevar a tu casa, no la vas a tener que alimentar porque come sería mucho. Tremendo. Porque sería tremendo. Pero bueno, yo quiero en este momento, así como forma de agradecimiento, sé que están por cumplir muchos años muchos programas. Mañana cumplimos 400 programas. Les quiero entregar una adopción en forma simbólica. Muchas para gracias. Alfonsina. Ballena franca austral, certificado de adopción. Vivo en Argentina. ¿A dónde estoy? Allá. No, acá estoy. Alfonsina. Alfonsina se llama. Alfonsina y ahí está con su cría, ¿no? Con su ballenato. Exacto, Alfonsina es una ballena muy prolífica, ha tenido más de 10 crías desde que la conocemos. ¿En qué año la...? Y desde el 72, 72, que fue cuando la vimos por primera vez, y después a lo largo de los años en distintos registros. Acá, y acá están todos los registros. Ahí están todos los registros. Y bueno, eso es parte de los materiales que los adoptantes reciben. La idea también es entregamos varios materiales educativos que bueno, nos cuentan todo lo que tiene que ver con el mundo de las ballenas y la importancia de protegerlas. ¿Por qué proteger ballenas? Está totalmente relacionado con protegernos a nosotros mismos como habitantes, sí, exactamente. Bueno, Diego, creo que tenemos muchas cosas que saber de lo que nos corresponde y lo totalmente. de nuestros deberes a partir de ahora. Totalmente. Así que seguro. Ahora tenés que decir, queda pendiente claro, una charla fuera de cámara para saber qué es lo que debemos hacer a partir de este momento como que somos... tutores de la ballena. Exactamente. Sí. Bueno, dale. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por el trabajo que vienen realizando hace Por tantos favor, años. gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Vamos a un corte? nos vamos con Alfonsina. Nos vamos con Sí, Alfonsina. ahí está, el al certificado. corte. Yo tengo la tarjetita, acá dice Bueno, tarjetita. ahora vemos qué tenemos que hacer cada uno. Vamos al corte y Ahí seguimos está. con más Vivo en Argentina. Sí.